En su día dirigió la banda de robo de coches más peligrosa del planeta. He envenenado a gente. Les he disparado. Otra se encargaba de los negocios de la familia Gambino. Haces todo lo que sea necesario por tu familia. No son solo esposas de mafiosos, son jefas. Ahora, varias de ellas han sido vistas en Estados Unidos. Si pensabas que el crimen organizado era cosa de hombres, estas mujeres te harán cambiar de opinión. Kimberly Gotti. En los barrios acomodados de Long Island, Nueva York, donde los jardines bien cuidados y los autos de lujo son la norma, Kimberly Gotti construyó una vida que equilibraba a la perfección la respetabilidad suburbana con sus conexiones con una de las familias criminales más notorias de Estados Unidos. Nacida en la década de 1960, Kimberly se convirtió en la esposa de John Jr. Gotti, antiguo jefe en funciones de la familia criminal Gambino, heredando no solo un nombre famoso, sino también las peligrosas responsabilidades que conllevaba casarse con la realeza de la Cosa Nostra. El apellido Gotti tiene un peso en el mundo del crimen organizado que pocos otros apellidos pueden igualar. John Gotti Sr., conocido como el Teflon Don, había convertido a la familia Gambino en una sensación mediática durante su reinado en los años 80, principios de los 90. Cuando Kimberly se casó con su hijo, John Jr. Gotti, no solo estaba entrando en un matrimonio, sino que se unía a una dinastía criminal que había gobernado los bajos fondos de Nueva York durante décadas. Participó activamente en los negocios de la familia y su papel en la gestión de las finanzas de la familia Gambino durante los juicios por extorsión de su esposo en la década de 2000. Un periodo en el que la familia necesitaba a alguien con inteligencia y confianza para manejar sus asuntos financieros más delicados. Era bien conocido. Lo que hacía especialmente intrigante el caso de Kimberly era cómo había logrado mantener la apariencia de una legítima ama de casa de Long Island mientras dirigía las operaciones financieras de una de las familias criminales más peligrosas de Nueva York. Su capacidad para separar estos dos mundos, la maternidad suburbana y las finanzas del crimen organizado, demostraba un nivel de sofisticación que impresionaba incluso a los agentes veteranos del FBI que llevaban décadas siguiendo la pista a la familia Gambino. Aunque aparenta vivir como una esposa normal de Long Island, Kimberly ha sido recientemente noticia después de que ella y su hija Jana Gotti se enfrentaran a un cargo de agresión en tercer grado, un delito menor, tras supuestamente enzarzarse en una pelea con otro padre dentro del gimnasio del instituto Locust Valley High School, el 8 de febrero, mientras el hijo de los Gotti jugaba con el equipo visitante del instituto Oyster Bay High School. La madre y la hija están acusadas de golpear y tirar del pelo a la víctima durante la pelea, según ha informado la Fiscalía del Condado de Nassau. Aunque los cargos han sido retirados por motivos de procedimiento, lo cual no se ha explicado, esto demuestra que el apellido Gotti sigue teniendo mucho poder y que Kimberly Gotti puede ser mucho más temida de lo que pensamos. Si pensabas que Kimberly era peligrosa, espera a conocer a la siguiente jefa de la mafia que se hizo con el control de la familia Gambino después de que su marido fuera encarcelado. Drita D'Avanzo. La intersección entre el crimen organizado y la cultura popular encontró su encarnación perfecta en Drita D'Avanzo, una mujer cuya vida tendió un puente entre la brutal realidad de la vida mafiosa y la versión glamorosa que se presenta al público televisivo. Nacida en 1976, Drita se convirtió en la esposa de Lee D'Avanzo, un reputado socio de la familia mafiosa Gambino. Pero su historia va mucho más allá de las narrativas tradicionales sobre las esposas de mafiosos y se adentra en el ámbito de la fama, la atención de los medios de comunicación y las complejas formas en que el crimen organizado se adapta a la cultura estadounidense moderna. La forma en que me criaron. Haces todo lo posible por tu familia, para protegerlos y amarlos, y nunca dejas que nadie se entrometa ni se salga de la línea cuando se trata de tu familia. Residente en Staten Island, Nueva York, Drita llamó inicialmente la atención del público por su participación en el reality show de VH1 Mob Wives, que se emitió entre 2011 y 2016. El programa prometía a los espectadores una visión privilegiada de la vida de las mujeres relacionadas con el crimen organizado, y Drita se convirtió rápidamente en una de sus figuras más atractivas y controvertidas. Su disposición a hablar abiertamente de su vida, combinada con su llamativa apariencia y su volátil personalidad, la convirtieron en una estrella de la televisión reality, cuya fama se extendió mucho más allá de la audiencia original del programa. Sin embargo, la glamurosa imagen que presentaba en televisión se vino abajo en diciembre de 2019, cuando agentes federales registraron su casa de Staten Island y revelaron que su conexión con el crimen organizado era mucho más profunda que la que se veía en la serie de televisión. Los cargos a los que se enfrentaba
posesión de drogas e intención de distribuirlas estaban directamente relacionados con las actividades de su esposo con la organización Gambino. No se trataba de un caso de culpabilidad por asociación. Las pruebas sugerían que Drita participaba activamente en operaciones de tráfico de drogas que utilizaban su casa como base de operaciones. Te casas, eres leal, eres fiel a ese hombre y aguantas la redada, y los cargos posteriores sirvieron para recordar que, a pesar del valor de entretenimiento de programas como Mob Wives, la realidad de la participación en el crimen organizado conlleva graves consecuencias legales. Los cargos relacionados con las drogas se redujeron finalmente mediante negociaciones, y Drita fue puesta en libertad en 2020, pero el caso puso de relieve cómo las familias del crimen moderno suelen involucrar a varios miembros de la familia en sus operaciones, independientemente de su perfil público o de la atención de los medios de comunicación. Lo que hace que la historia de Drita sea especialmente fascinante es cómo logró mantener su imagen pública, incluso después de sus problemas legales. Sigue interactuando con los fans del programa y hablando de sus experiencias en los círculos del crimen organizado. Su capacidad para transformar sus conexiones criminales en valor de entretenimiento y luego sobrevivir a las consecuencias legales de esas conexiones demuestra un nivel de adaptabilidad que caracteriza a muchas figuras de éxito en el panorama actual del crimen organizado. Love Majewski. En el colorido y a menudo peligroso mundo en el que el crimen organizado se cruza con la cultura popular estadounidense, pocas historias son tan fascinantes como la de Love Majewski, una mujer cuya trayectoria, desde novia de un mafioso hasta personalidad de la televisión, ilustra las complejas formas en que las conexiones criminales pueden transformarse en valor de entretenimiento. Cogeré la barra y le romperé el maldito cráneo con ella. Morirá en la calle nacida en la década de 1970. Love se convirtió en la prometida de Chris Paciello, un socio de la familia mafiosa Bonanno, cuyas actividades criminales acabarían inspirando producciones de Hollywood y proporcionando material para dramas de reality shows. Chris Paciello no era una figura cualquiera del crimen organizado. Su carrera criminal incluía operaciones de robo de coches y actividades de tráfico de drogas lo suficientemente sofisticadas como para captar la atención de las fuerzas del orden federales y finalmente de los productores de Hollywood. Nosotros solos llevamos a la quiebra a varios concesionarios de automóviles al llevarnos literalmente gran parte de su inventario. Su historia se convirtió en parte de la inspiración para la película Gone in 60 segundos, lo que demuestra cómo las actividades del crimen organizado a menudo proporcionan material para el entretenimiento popular, aunque las consecuencias en la vida real son mucho más graves que cualquier representación cinematográfica. Nos arrestaron a los dos por intento de asesinato. La detención de Love en Staten Island en 2012 por posesión y distribución de drogas reveló que su conexión con las actividades delictivas de Paciello iba más allá de una relación sentimental. Los cargos indicaban que ella participaba activamente en operaciones de tráfico de drogas relacionadas con la amplia red de robo de coches y tráfico de narcóticos de Paciello. No se trataba de una mujer inocente que se había visto envuelta en las actividades delictivas de su novio, sino que las pruebas sugerían una participación real en actividades delictivas. He envenenado a personas. Les he disparado. Apuñalé a mi exnovio delante de su madre. Fue horrible. Su declaración de culpabilidad y su corta condena, que la llevaron a salir en libertad en 2014, reflejaban tanto la naturaleza relativamente menor de sus cargos específicos como, posiblemente, cierto grado de cooperación con las autoridades. Sin embargo, la verdadera transformación en la historia de Love llegó con su participación en el reality de VH1 Mob Wives, que se emitió entre 2012 y 2016, y le proporcionó una plataforma para hablar de sus experiencias en los círculos del crimen organizado. Love sigue activa en Estados Unidos con una presencia continua en las redes sociales en 2025, donde mantiene el contacto con los fans del programa y sigue hablando de sus experiencias en los círculos del crimen organizado. Mientras que Love decidió permanecer en el punto de mira y compartir abiertamente su pasado, otra jefa mafiosa tomó un camino diferente, marcado por la supervivencia y la amenaza constante de represalias. Andrea Giovino. En el peligroso mundo de la familia mafiosa Bonanno, donde la lealtad se impone mediante la violencia y la traición a menudo significa la muerte, Andrea Giovino ocupaba una posición única, que finalmente la llevaría a tomar una de las decisiones más difíciles a las que puede enfrentarse cualquier miembro del crimen organizado: cooperar con las autoridades federales o afrontar todas las consecuencias de sus actividades delictivas. Nacida en la década de 1950, Andrea no era solo la novia de John Fogarty, un socio de la familia Bonanno,
sino que estaba directamente involucrada en las operaciones criminales de la familia, lo que la convertía en un activo valioso para la organización y en una amenaza significativa si decidía cooperar con las fuerzas del orden. John Gotti se dio la vuelta una vez y dijo: «Ella tiene más agallas que algunos de los chicos que me rodean». La familia Bonanno tiene una larga y violenta historia que se remonta a los inicios del crimen organizado estadounidense, y cuando Andrea se involucró en sus operaciones, la familia se enfrentaba a una intensa presión por parte de las fuerzas del orden federales, que habían desarrollado sofisticadas técnicas para infiltrarse en las organizaciones criminales. Su detención en Nueva York, en 2010, por lavado de dinero y distribución de drogas, se produjo en un momento en que el gobierno federal estaba desmantelando con éxito las familias tradicionales de la Cosa Nostra mediante una combinación de vigilancia electrónica, desarrollo de informantes y estrategias de enjuiciamiento agresivas. Los cargos contra Andrea eran lo suficientemente graves como para acarrearle una pena de prisión significativa si hubiera decidido defenderse ante los tribunales. Los cargos de lavado de dinero y distribución de drogas relacionados con las operaciones de Bonanno suelen acarrear penas que se miden en décadas, no en años, y su edad significaba que una larga pena de prisión podría equivaler efectivamente a una cadena perpetua. Sin embargo, su profundo conocimiento de las operaciones de la familia, combinado con su disposición a cooperar, la convirtieron en una candidata atractiva para un acuerdo de cooperación que beneficiaría tanto a ella como a los fiscales federales. El papel de Andrea en las operaciones de Bonanno iba más allá de las simples funciones de apoyo. Ella participaba en la gestión de las ganancias de la droga, lo que requería un conocimiento detallado de las operaciones financieras de la familia y relaciones de confianza con figuras clave del mundo del crimen. Yo prestaba dinero a los traficantes de droga, y ellos, a su vez, lo invertían en droga, así que yo era más o menos cómplice en la trastienda, como banquera y ganando dinero con ello. Este nivel de implicación significaba que su cooperación proporcionaba a los fiscales federales información valiosa sobre las actividades delictivas en curso, los métodos operativos y las identidades de otros participantes en las empresas de Bonanno. Su decisión de cooperar con las autoridades, que le permitió evitar la cárcel, requirió un valor extraordinario, dada la reputación de la familia Bonanno de tomar represalias violentas contra los informantes. Hubo una amenaza contra mi vida. Era una amenaza real. La historia de la familia incluye numerosos casos de antiguos miembros y asociados que fueron asesinados después de que se descubriera su cooperación con las fuerzas del orden, lo que convirtió la decisión de Andrea en una elección literalmente de vida o muerte que iba mucho más allá de simples cálculos legales. Lo que estaba en juego era brutalmente claro, pero Andrea no era la única mujer cuyos vínculos con el mundo del AMPA tenían un precio mortal. Emma Coronel Aispuro. Cuando la mayoría de la gente piensa en Joaquín El Chapo Guzmán, imagina al famoso líder del cártel de Sinaloa que escapó de prisiones de máxima seguridad y construyó un imperio de la droga valorado en miles de millones. Pero detrás de este cerebro criminal había una mujer cuya belleza, inteligencia y lealtad inquebrantable la convirtieron en una de las figuras más peligrosas del mundo de los cárteles. Emma Coronel Aispuro. Solo le pedimos al gobierno que lo cuide y que respete sus derechos fundamentales. No pedimos nada más, solo queremos que lo dejen descansar. Nacida en 1989, la historia de Emma se lee como un thriller policíaco moderno que abarca dos naciones e involucra algunas de las operaciones criminales más sofisticadas jamás concebidas. Como ciudadana con doble nacionalidad estadounidense y mexicana, Coronel poseía los antecedentes perfectos para las actividades criminales internacionales, lo que le permitía moverse libremente entre países mientras coordinaba las operaciones del cártel que eventualmente llegarían a todos los rincones de Estados Unidos. Su detención se produjo en febrero de 2021 en el Aeropuerto Internacional de Dulles, en Virginia, donde la esperaban agentes federales con cargos que sacudirían el mundo del narcotráfico internacional. Los cargos eran de un alcance asombroso: conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana, junto con el explosivo cargo de ayudar a Guzmán en su espectacular fuga de la prisión en 2015. No se trataba simplemente de una esposa leal que apoyaba a su marido, sino de una mujer que se había convertido en parte integral de una de las organizaciones criminales más sofisticadas del mundo. Estaba claramente expuesta a todo lo que Chapo controlaba: el movimiento de narcóticos a través de la frontera hacia Estados Unidos y, obviamente, el flujo de dinero de regreso. La acusación reveló que el papel de Emma iba mucho más allá de lo que nadie había imaginado. No era solo la cara bonita al lado de El Chapo durante su mediático juicio,
sino que coordinaba activamente las operaciones del cártel y gestionaba las comunicaciones que mantenían al cártel de Sinaloa en funcionamiento incluso cuando su líder estaba entre rejas. Su capacidad para mantener estas operaciones, mientras se presentaba como una simple esposa devota, demostró un nivel de sofisticación criminal que impresionó incluso a los fiscales federales más experimentados. Lo que hizo que el caso de Emma fuera especialmente fascinante fue su decisión de declararse culpable en junio de 2021, una medida que demostró su comprensión del sistema legal estadounidense y su enfoque pragmático para garantizar el mejor resultado posible para ella. La sentencia de 3 años que recibió en noviembre de 2021 se consideró relativamente indulgente, dada la gravedad de los cargos, en gran parte debido a su cooperación y al reconocimiento de que su papel, aunque significativo, seguía siendo secundario con respecto al liderazgo masculino del cártel. Su liberación en septiembre de 2023 marcó el final de un capítulo de su extraordinaria historia, pero también planteó preguntas sobre el futuro de una mujer que había estado en el centro de las operaciones internacionales de tráfico de drogas. Entrevistas recientes, en 2024, sugieren que Emma está intentando reconstruir su vida lejos del mundo criminal que definió su matrimonio, pero su conocimiento de las operaciones del cártel y sus conexiones con la organización de Sinaloa garantizan que siga siendo una persona de interés para las fuerzas del orden a ambos lados de la frontera. Mientras Emma intenta distanciarse de un mundo que se niega a dejarla ir, otras 2 mujeres han pasado a primer plano, no como exesposas de narcotraficantes, sino como presuntas líderes acusadas de continuar con el negocio que dejaron sus maridos. Viviana López y Valerie Gaitán. La historia de Viviana López y Valerie Gaitán se lee como una saga criminal moderna que abarca décadas de tráfico de drogas, millones de dólares en ganancias ilegales y uno de los acuerdos de cooperación más importantes en la historia de la lucha contra las drogas en Estados Unidos. Estas 2 mujeres, casadas con los gemelos Flores, Pedro y Margarito, que eran distribuidores clave del cártel de Sinaloa, se encontraron en el centro de operaciones que inyectaban enormes cantidades de cocaína, heroína y otros narcóticos en las ciudades estadounidenses. Nacidas en 1980, Viviana López, también conocida como Mia Flores, y Valerie Gaitán, también conocida como Olivia Flores, nacida en 1975, no eran esposas ingenuas que simplemente disfrutaban del lujoso estilo de vida que les proporcionaba el dinero de la droga. En cambio, se convirtieron en parte integral de sofisticadas operaciones de lavado de dinero que manejaron cientos de miles de dólares en ganancias de la droga para el cártel de Sinaloa entre 2008 y 2021. Sus funciones no solo requerían lealtad y discreción, sino también una auténtica experiencia en delitos financieros que supondría un reto incluso para delincuentes de cuello blanco con mucha experiencia. El alcance de sus operaciones era asombroso. Durante más de una década, estas mujeres gestionaron redes financieras que blanqueaban el dinero procedente de algunas de las mayores operaciones de distribución de narcóticos de la historia de Estados Unidos. Sus maridos, los gemelos Flores, no eran actores secundarios en la organización de Sinaloa, sino importantes distribuidores que movían grandes cantidades de drogas, desde los proveedores mexicanos hasta los traficantes callejeros estadounidenses, generando ganancias que requerían sofisticadas técnicas de lavado para integrarlas en el sistema financiero legítimo. Su detención, en junio de 2021 en Chicago, supuso la culminación de años de investigación federal sobre las operaciones del cártel de Sinaloa en Estados Unidos. Los cargos de lavado de dinero conllevaban penas potenciales que podrían haberlas mantenido en prisión durante décadas. Pero sus casos dieron un giro dramático cuando sus maridos decidieron convertirse en testigos cooperantes contra el propio Joaquín El Chapo Guzmán. Esta cooperación no solo fue valiosa, sino que fue fundamental para garantizar la condena y la cadena perpetua de Guzmán. La cooperación de los gemelos contra Guzmán llevó a la liberación de sus esposas y a su inclusión en el programa de protección de testigos en 2020, antes de su detención oficial, lo que crea una cronología que da cuenta de las delicadas negociaciones entre los fiscales federales y los miembros del cártel dispuestos a arriesgarlo todo para acabar con su antiguo jefe. Se presume que ambas mujeres están vivas hoy en día bajo la protección del Programa Federal de Protección de Testigos, con sus identidades y ubicaciones cuidadosamente guardadas como secretos que las protegen de posibles represalias por parte de los miembros del cártel leales a Guzmán. Juntas, coescribieron Cartel Wives en 2017, un libro que ofrece una visión sin precedentes de la realidad cotidiana de estar casadas con narcotraficantes de alto nivel. Valerie. Lo que se ve en la televisión cuando se ve a las Kardashian. Ese es el tipo de vida que llevábamos. Ahora hay mucha gente en las redes sociales que idealiza ese estilo de vida
Y creo que no se dan cuenta de lo que es realmente esa vida. Se trata de destrucción y violencia. Hay gente que muere, gente que es torturada. El libro reveló el costo psicológico de vivir con el miedo constante a la violencia, los retos de mantener una vida familiar normal mientras se participa en actividades delictivas y las complejas emociones que conlleva traicionar en última instancia a la organización criminal que había definido sus vidas adultas. Mientras que sus historias ofrecían una visión poco común de la vida junto al poder de los cárteles, otra mujer se encontró en el centro de ella, no como esposa, sino como hija nacida en el propio imperio, cargando con un legado del que no podía escapar. Jessica Johanna Oseguera González, el Cártel Jalisco. Nueva Generación, CJNG, representa una de las organizaciones criminales más violentas y de más rápido crecimiento en el mundo, y en el centro de este imperio se encuentra Nemesio el Mencho Oseguera Cervantes, cuyos métodos brutales y perspicacia para los negocios lo han convertido en uno de los hombres más buscados del planeta. Su hija, Jessica Johanna Oseguera González, nacida en 1986, heredó no solo el legado criminal de su padre, sino también las peligrosas responsabilidades que conlleva ser ciudadana estadounidense y mexicana, vinculada a operaciones internacionales de tráfico de drogas. A diferencia de las familias tradicionales del crimen organizado, en las que las mujeres suelen quedar excluidas de los roles formales, los cárteles modernos como el CJNG se han mostrado más dispuestos a involucrar a miembros de la familia de todos los géneros en sus operaciones, especialmente cuando esos miembros poseen habilidades o una ciudadanía que les proporcionan ventajas operativas. La ciudadanía estadounidense de Jessica la convirtió en una pieza invaluable para gestionar los negocios vinculados al CJNG en Estados Unidos, proporcionando a la organización frentes legítimos para operaciones de lavado de dinero que podían operar dentro del sistema financiero estadounidense. Su detención en Washington, D.C., en 2020 por lavado de dinero supuso una importante victoria para las autoridades federales, que llevaban años siguiendo las operaciones financieras del CJNG. Los cargos no eran menores. Implicaban la gestión de negocios legítimos que servían de fachada a una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo, lo que requería un conocimiento sofisticado, tanto de las prácticas empresariales estadounidenses como de las técnicas internacionales de lavado de dinero. La complejidad de las actividades delictivas de Jessica reflejaba la evolución de las operaciones modernas de los cárteles, que han ido mucho más allá del simple tráfico de drogas para abarcar delitos financieros sofisticados que rivalizan con los de las grandes empresas. Su papel en la gestión de negocios vinculados al CJNG requería comprender las operaciones comerciales legítimas, los requisitos normativos estadounidenses y los complejos métodos utilizados para integrar las ganancias de la droga en los sistemas financieros legales. Su condena de 30 meses en 2021 y su liberación en 2023 reflejaron tanto la gravedad de los cargos como posiblemente el reconocimiento de que su papel, aunque significativo, formaba parte de la infraestructura financiera y no del núcleo operativo violento de la organización CJNG. Sin embargo, su condena relativamente indulgente no debe restar importancia a sus contribuciones a las operaciones del cártel ni a la confianza que la organización depositaba en sus capacidades. La participación de la madre de Jessica, Rosalinda González Valencia, que también estaba relacionada con las operaciones del CJNG, demuestra cómo los cárteles modernos suelen funcionar como empresas familiares, en las que participan varias generaciones y redes familiares ampliadas. Este enfoque proporciona ventajas operativas gracias a las relaciones de confianza y los intereses financieros compartidos, pero también crea vulnerabilidades cuando las fuerzas del orden se centran en redes familiares enteras en lugar de en delincuentes individuales. Su caso ilustra los retos a los que se enfrentan las fuerzas del orden cuando tratan con miembros de familias de cárteles que poseen doble nacionalidad. La ciudadanía estadounidense de Jessica le proporcionaba un acceso legítimo a los sistemas financieros estadounidenses que sería difícil de obtener para los extranjeros, pero también significaba que sus actividades delictivas quedaban bajo la jurisdicción estadounidense y la exponían a ser procesada en virtud de las leyes estadounidenses, que conllevan penas graves. Mientras que los vínculos de Jessica con el cártel se complicaban por la doble nacionalidad y el enjuiciamiento transfronterizo, otra mujer se ganó su lugar gracias a su lealtad, su logística y una reputación que incluso llamó la atención de sus compañeros masculinos. Guadalupe Fernández Valencia. En el mundo dominado por los hombres de los cárteles de la droga mexicanos, pocas mujeres han alcanzado el nivel de responsabilidad operativa y notoriedad criminal que ha logrado Guadalupe Fernández Valencia, conocida en todo el mundo del AMPA por su temible apodo, La Patrona. Nacida en 1960,
Valencia ascendió en las filas del cártel de Sinaloa hasta convertirse en una importante lavadora de dinero y narcotraficante, cuya experiencia en delitos financieros la convirtió en uno de los activos más valiosos del imperio criminal de Joaquín El Chapo Guzmán. La historia de Valencia representa la evolución del papel de la mujer en el crimen organizado moderno, donde las barreras de género tradicionales han dado paso al ascenso basado en los méritos de las personas que demuestran las habilidades y la crueldad necesarias para triunfar en empresas criminales extremadamente peligrosas. Su apodo no era honorífico, sino que reflejaba una autoridad genuina dentro de la organización de Sinaloa y el reconocimiento de sus compañeros criminales de que se había ganado su posición gracias a su competencia y sus resultados, y no a sus conexiones familiares o relaciones sentimentales. Su detención en México, en 2016, marcó el comienzo de una odisea legal que abarcaría varios países y sistemas jurídicos, lo que demostró la compleja cooperación internacional necesaria para enjuiciar a figuras de alto nivel de los cárteles. Su extradición a Estados Unidos en 2017 supuso una importante victoria para los fiscales estadounidenses que llevaban años preparando casos contra los líderes de Sinaloa, y su profundo conocimiento de las operaciones financieras del cártel la convirtió en un objetivo extremadamente valioso para las fuerzas del orden federales. La condena de 10 años que recibió en 2019 por tráfico de drogas y lavado de dinero reflejó tanto la gravedad de sus delitos como la cooperación que probablemente brindó a las autoridades durante su enjuiciamiento. 10 años representan una sentencia considerable, pero fue significativamente menor que la posible cadena perpetua que sus cargos podrían haber justificado, lo que sugiere que su cooperación proporcionó información valiosa sobre las operaciones de Sinaloa y otras figuras del cártel. El papel de Valencia como una colaboradora clave de El Chapo, encargada de gestionar las finanzas del cártel, requería una confianza extraordinaria por parte de los líderes del cártel y una sofisticada experiencia en finanzas internacionales, lavado de dinero y los complejos sistemas utilizados para mover las ganancias ilegales a través de las fronteras nacionales. Sus responsabilidades probablemente incluían la coordinación con instituciones financieras legítimas, la gestión de las relaciones con funcionarios corruptos y la supervisión de la conversión de las ganancias en efectivo de la droga en activos que el cártel pudiera utilizar para gastos operativos y el enriquecimiento de sus líderes. Es probable que sea puesta en libertad en 2025 por buen comportamiento, aunque su situación y paradero actuales siguen siendo objeto de especulación entre los investigadores del crimen organizado y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. La historia de Guadalupe Fernández Valencia representa la cima de los logros femeninos en el crimen organizado moderno, demostrando que las mujeres pueden ascender a puestos de verdadera autoridad y responsabilidad dentro de las organizaciones criminales cuando poseen las habilidades y la crueldad necesarias. Al final, las historias de estas 12 mujeres sirven tanto como advertencia sobre los seductores peligros de involucrarse en el crimen organizado, como fascinantes estudios de caso sobre la adaptación criminal, la evolución de los roles de género y las complejas formas en que la lealtad, la familia y la necesidad económica se entrecruzan en el mundo criminal más peligroso de Estados Unidos. Y con esto, llegamos al final de este profundo análisis. Si quieres ver más contenido estimulante como este, dale al botón de suscribirse, activa las notificaciones y echa un vistazo a las tarjetas que aparecen en tu pantalla para ver más videos. No olvides dejar tus comentarios más abajo.